Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Geopolítica con Emiliano. Hoy les traigo un tema bien interesante, yo creo que les va a gustar mucho y es el de la inteligencia artificial, con quien vamos a estar acompañándonos de José María Huerta Padilla, un amigo muy querido para mí, maestro en gobierno y asuntos públicos, pero que precisamente se especializa en los temas tecnológicos y en la forma en la que estos se vinculan con los asuntos públicos, no solamente en términos locales, sino también a nivel global. Como muchos de nosotros sabemos, la inteligencia artificial, pues a lo mejor nada más la conozcan por el chat GPT y los modelos de lenguaje. Sin embargo, más allá de ser un espacio con el que puedes platicar, también se puede convertir en una herramienta, en un medio a través del cual realizar algunas labores en tu trabajo, dado que muchos de los trabajos de nosotros pues son precisamente de carácter digital y la inteligencia artificial pues con todo su potencial no del todo desarrollado, pero que ya es cada vez más prevalente, nos puede ayudar a codificar entre muchas otras cosas, pero también viene con muchos riesgos, ¿no? También viene con un escenario geopolítico complejo en donde son algunos actores quienes, aunque todos la podamos utilizar, pues quienes podrían detentar todos los beneficios económicos respecto de haber ganado la carrera o de ser dentro de los primeros en fomentar esta inteligencia artificial. Entonces, todo esto nos va a ayudar a desentrañar mi amigo José María. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias, Emiliano. Aquí, agradecido por el espacio, porque yo creo que este tipo de espacios para empezar a debatir sobre este tipo de temas que son bastante coyunturales y que de alguna manera nos están afectando a nosotros como generación, pero también a las siguientes y a las que ya también estuvieron en una revolución tecnológica como lo fue la revolución del Internet, pues bueno, es de suma importancia verlo y empezar a debatir y generar este tipo de contenido para que nuestros amigos puedan comprender un poquito más que la IA no solamente es una cuestión que usamos exclusivamente en nuestras casas, incluso para preguntas súper burdas o súper complejas en tareas de investigación o para inclusive nada más preparar una receta de cocina, sino que también tiene que ver mucho este juego de actores de poder global que se encuentran en constante disputa y que en cuanto a este tipo de industria no es la excepción, ¿no? Claro que sí. Pues vamos a empezar de inmediato. Entonces, mi primer pregunta sería, ¿cómo están regulando la inteligencia artificial los principales actores geopolíticos y hasta qué punto la competencia entre estos actores puede favorecer o perjudicar tanto el desarrollo de la tecnología, pero también todos estos temas de seguridad y estos debates de los que nos vienes empezando a comentar, Chema? Claro, por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes sobre este tipo de industria que hemos estado empezando a ver recientemente, porque si bien recordamos, el fenómeno de inteligencia artificial, a pesar de que es un tema que es Perdón. relativamente reciente en su desarrollo, de su crecimiento exponencial, que es a lo largo de lo que sería 2019 para acá. Este tipo de cuestiones se han empezado a regular desde finales de la segunda década del siglo XX, ¿no? Cuando se empiezan a empezar a establecer los modelos o estas leyes sobre cómo podríamos regular a la maquinaria o a los robots en específico. Sin embargo, pues bueno, la inteligencia artificial, al menos en nuestro momento presente, es una tarea indispensable para los gobiernos, pero también para las empresas, ser regulada. Esto porque hay que entender que la inteligencia artificial se incrusta desde un aspecto tecnológico en donde no tenemos que tener, digamos, fuera de nuestra vista que sea una cuestión meramente neutral, ¿no? Como todo en la vida o como todo, digamos, al menos en la ciencia y en la tecnología, las implicaciones tecnológicas que puede tener este tipo de industria, pues no están exentas de su componente ideológico y tampoco de sus implicaciones éticas. Como bien lo señalaba, por ejemplo, el ingeniero Werner von Braun, que fue el desarrollador de los cohetes V2 en la Alemania nazi, que con la operación Paperclip
lo trasladan a Estados Unidos y empieza a hacer los desarrollos de los cohetes que fueran precursores para la carrera espacial en Estados Unidos con las misiones Apolo. Al comparar la ciencia con un cuchillo que puede ser, podemos utilizar tanto un cirujano como un asesino, pues el impacto de la innovación y el impacto también de los marcos ideológicos de quien ostenta este tipo de herramientas tiene una implicación social muy importante. En este sentido, pues bueno, actualmente tenemos tres tipos de modelos de regulación predominantes en el escenario geopolítico que se dividen en tres bloques económicos muy interesantes y que también se han desarrollado a lo largo del siglo XX para nuestros días. El primero, básicamente, es un escenario o una forma de regulación muy humanista, adoptado por la Unión Europea, que pues bueno, a raíz de la creación de la ley de IA o la AI Act de 2024 por el Parlamento Europeo, se busca mitigar, digamos, los riesgos que tiene la IA al estar implicada con nuestra sociedad. Específicamente, se intenta regular con base en este ordenamiento regional la priorización de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, también implementando modelos de detección de riesgos, de estándares globales que pues tienen que ver mucho con la inclusión democrática de la sociedad para que también sea partícipe en esta misma regulación. Es decir, básicamente no es un asunto solamente de empresas ni de Estado, sino que también la sociedad tenga que ser partícipe dentro de cómo se puede regular y cómo pueden ser objeto de ver transparentemente cómo es que las empresas empiezan a implementar los modelos de alimentación, digamos, de bases de datos, también de cómo se educan estas IAs y también cómo es que esta información que la propia sociedad vierte para que empiece a hacer este flujo de retroalimentación y en el desarrollo de la misma, ¿no? No, es que son muy amplias las preocupaciones que se pueden tener y también los enfoques en lo que corresponde a la regulación, ¿no? Yo nada más quería decir brevemente, a lo mejor a un maestro de una escuela lo que más le preocupa es que sus estudiantes estén utilizando la inteligencia artificial para plagiar, para hacer sus tareas. A muchos en informática tendrán más bien la preocupación de que si la inteligencia artificial a lo mejor se pone junto con los avances en términos de computación cuántica, a lo mejor de un momento a otro, toda la seguridad en la que está marcado el Internet de repente se pueda destruir. Algunos dicen, no, pues el mercado de trabajo. La inteligencia artificial nos va a sustituir, nos va a reemplazar. Es muy, muy complejo, ¿no? Sí, claro, porque recordemos que como nosotros como individuos, de alguna manera, al menos desde mi punto de vista y experiencia personal, somos partícipes y usuarios también de este tipo de tecnologías, ¿no? Así que, por ejemplo, como tú bien lo decías, en el caso de algún maestro, por ejemplo, ya sea de educación básica, primaria y secundaria, o inclusive universitario o nivel posgrado, pues puede ser que le interese mucho sobre cómo es que este tipo de tecnologías no afecten el desarrollo, en la capacidad de generar conocimiento y formación de recursos humanos, ya sea desde un nivel básico a un nivel ya posgrado, ¿no? Cuestión que, bueno, o sea, evidentemente las empresas de alguna manera la herramienta nos la ponen ahí. Los gobiernos tienen que regular sobre cómo es que nosotros vertimos también ese tipo de información y lo que hace un poquito este modelo europeo de la Unión Europea sobre la AI Act que firmaron en 2024, pues más o menos es como que regresar estos valores democráticos e incluir al ciudadano común dentro de cómo es que se prevé y se transparenta el uso de esta información, ¿no? Claro, así es, y Ujú. precisamente en estos distintos enfoques de los países que nos presentas, pues podemos ver nosotros, ¿no? Que mientras algunos tienen una principal preocupación, otros muchas veces, aunque la regulación a veces esté asociada con contenimiento, buscan en la regulación generar un impulso, ¿no? Ujú. A lo mejor a través de ella mejorar las formas de financiamiento a través de los cuales, pues también como hay perjuicios, puede haber
beneficios, ¿no? Y entonces también me gustaría hacerte esta pregunta. José María, ¿es posible Ujú. construir reglas internacionales? ¿Son deseables reglas internacionales para la inteligencia artificial cuando Estados Unidos, China y la Unión Europea tienen tanto intereses como valores y modelos de gobernanza muy diferentes, ¿no? Sí, fíjate que es muy complicado porque, por ejemplo, ahorita hablamos un poco sobre la forma en que se regula la inteligencia artificial, al menos en la Unión Europea. Sin embargo, existen otros dos modelos, por ejemplo, el modelo americano que trata más sobre cómo es que se generan alianzas público-privadas con los principales promotores o las principales empresas promotoras de este tipo de tecnologías, como les OpenAI, Microsoft y Oracle, pero que van más abocadas a cómo Estados Unidos puede tener, digamos, crecimiento económico con base en la procuración de sus empresas y no tanto por el ciudadano. Al contrario, por ejemplo, China establece un poquito más del control estatal, mucho vinculado con el tipo de régimen político que tiene y que de alguna manera está un poco más restringido. En este sentido, con respecto a tu segunda pregunta, o sea, yo creo, o al menos desde un punto de vista de análisis geopolítico, alcanzar un tratado de global único de inteligencia artificial que vincule a todos estos actores, o al menos a estos principales tres polos de generación de este tipo de tecnologías, es muy poco posible al corto plazo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estamos viendo, al menos en el desarrollo, no solamente de este tipo de tecnología, sino en el desarrollo de las dinámicas de poder político y económico dentro de nuestro escenario global, es como es que se empiezan a generar este tipo de polos que están viendo precisamente a manera regional, sin una visión globalizada, su propia generación de conocimientos, pero también de poder, ¿no? En este sentido, Manuel Castells, nos viene a decir que es un teórico español sobre administración pública y también sobre este tipo de tecnología que es inteligencia artificial. Nos dice que, por ejemplo, la información que se genera a lo largo de ciertos polos económicos, si bien puede tener interconexión global, siempre, siempre, siempre se aísla y se fragmenta en cuanto a la generación y la apropiación de sus propias comunidades, ¿no? O sea, siempre vamos a ver, ok, sí, por tratar de tender estos puentes, pero siempre para tratar de generar un beneficio propio personal de nuestro propio polo, ¿no? En este sentido, pues bueno, podríamos reflexionar en cuanto a dos cuestiones que yo quisiera hablar sobre la generación de este marco común. Que bueno, pues bueno, la primera es que, ok, a lo mejor no podríamos llegar a crear, digamos, un marco común internacional, pero sí podríamos hacer acuerdos sobre riesgos existenciales, ¿no? Más acotados y más específicos, ¿no? Si bien un tratado único y vinculante para todos este tipo de aspectos es sumamente complejo, sí se puede tratar de construir reglas comunes en torno a riesgos catastróficos específicos, como por ejemplo prohibir la autonomía total de la IA en el control de armas nucleares, o de temas como muy específicos como sería la ciberseguridad o la biotecnología, ¿no? En otro aspecto, pues también podríamos entender o empezar a comprender que los actores globales o los principales polos de poder puedan construir marcos compartidos o una especie de ley, digamos, ligera o soft law, como se conoce en la literatura anglosajona, en donde pues el camino más viable es el desarrollo de guías éticas multilaterales promovidas por organismos supranacionales como la UNESCO que funcionen, pues, digamos, como lineamientos y no solamente como carta de buenas intenciones, sin forzar, digamos, la homologación de los sistemas legales internos de cada nación y también de cada región. Por supuesto, en geopolítica realmente en casi todos los temas es muy difícil hacer que las reglas internacionales se respeten y más aún que estas reglas funcionen para todos los países, entre otras razones porque pues muchas veces hay una asimetría de poder muy amplia entre Ujú, estos países. Y precisamente esto está un poco vinculado con mi siguiente pregunta, ¿no? La ujú, mayor parte del mundo, pues, no puede desarrollar ni controlar los sistemas de inteligencia artificial, así como en otros temas
geopolíticos, no todos tienen acceso a los recursos más estratégicos o en su momento a los recursos bélicos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los países? ¿Qué rol juegan quienes no necesariamente tienen las oportunidades para no quedar completamente subordinados en este escenario geopolítico? ¿Hasta qué punto sí podemos llegar a una regulación, por lo menos a lo mejor en algunos temas puntuales, como dices tú, eh, en donde podamos sí generar un acuerdo, desde hasta cierto punto buscar que se respete y que el poder vinculado con la inteligencia artificial no solamente dependa de que los países que a lo mejor no están tan aventajados le digan a los países más, pues como China, como Estados Unidos, como la Unión Europea, por favor, tómenos en cuenta, sino que a lo mejor Ujú. ellos mismos logren tomar las riendas en el asunto. ¿Qué se puede hacer aquí? Fíjate que es una pregunta muy complicada porque evidentemente incluye mucho no solamente sobre la capacidad de entendimiento en cuanto a inteligencia artificial de cada uno de los países, porque ese tipo de saberes, al menos nosotros en el sur global o como ya en este caso yo estoy, por ejemplo, en mi país, en México, pues comprendemos la importancia de la IA. Sin embargo, también con la implementación de este tipo de tecnologías, como en bastantes más industrias, ¿no? Por ejemplo, la biotecnológica, la propia nuclear o la armamentística, pues bueno, sí estamos en una desventaja bastante considerable con respecto a países del norte global, ¿no? O regiones enteras del mundo, ¿no? En este sentido, pues bueno, el avance de la IA y la falta de reglas globales que se tienen en consenso, pues también representa un riesgo crítico de subordinación estructural. A mí me gusta mucho retomar un poco en este tipo de análisis lo que nos viene mencionando uno de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, que es Max Horkheimer, perdón, en donde dice él que, por ejemplo, cuando la técnica domina por completo la lógica social, se pierden saberes alternativos y autonomía colectiva, quedando las directrices, digamos, culturales e ideológicas dictadas por quienes poseen el poder científico y técnico. Esto, si bien lo dice mucho más en cuanto a cuestiones sobre sociología científica, en cuanto a relaciones de individuos, lo podemos trasladar también a un análisis de actores supranacionales y también de naciones. En este sentido, pues en la práctica podemos traducir de que, pues bueno, si tenemos este tipo de diferenciaciones, también tenemos una nueva diferenciación internacional del trabajo, en donde, bueno, pues sí existen las grandes potencias, los corporativos multinacionales, como lo había ido mencionando, como OpenAI, Microsoft y demás, que desarrollan toda esta arquitectura, todo este tipo de tecnología y los modelos con los que funciona la IA, ¿no? Por otra parte, estamos como consumidores o desde otra perspectiva, pues los países del sur global, que pues nosotros corremos el riesgo de convertirnos meramente en solamente proveedores y consumidores de los datos que van a entrenar a esta inteligencia. En este sentido, pues bueno, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que de alguna manera no podemos cambiar las dinámicas de esta división del trabajo, de la noche a la mañana porque tiene que ver mucho procesos de desarrollo económico y trayectorias de política que estructuralmente vienen de decenas, de décadas atrás, incluso de siglos, y que es muy complejo llegar a romper, ¿no? En este sentido, lo que tendríamos que tener en cuenta para la inclusión del sur global en esta nueva dinámica, sí de trabajo, pero también de consumo y de generación de conocimiento en este tipo de tecnología, es que, bueno, pues primero que nada tendríamos que tener una perspectiva sobre una soberanía digital colectiva en cuanto a la inclusión de todos estos actores, ¿no? Dado que la concentración del poder científico y técnico que genera la inteligencia artificial tiende a favorecer a quienes ostenta el control de la tecnología, pues las naciones en desarrollo del sur global pueden unirse en bloques regionales para unificar su postura y tener mayor fuerza de negociación frente a grandes potencias. Tal vez nosotros, como sur global, no ganemos en capacidad de generación y de trabajo
en cuanto a la provisión de este tipo de tecnologías, pero sí podríamos generar una buena cantidad de presión porque pues al final de cuentas, si somos consumidores, también somos, digamos, los actores que entrenan dicha tecnología. Por lo tanto, podemos incidir en cómo se pueden llegar a manejar y regular, ¿no? Por otra parte, ujú, Sí, 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 no, continúa, adelante. continúa, está muy interesante lo que nos vienes platicando, Chema. Bueno, por otra parte, también una de las opciones viables, sin tratarse de ser un monocultivo de diseño institucional, es decir, de agarrar las regulaciones de marcos, por ejemplo, como países como Estados Unidos o la propia Unión Europea, o tal vez el caso chino, y trasplantarlas tal cual como son, ¿no? Sin ser, digamos, esa visión. También podríamos generar nuestras propias regulaciones con base en este tipo de experiencias, adaptándolas a nuestros propios contextos y dinámicas culturales, ¿no? Esto pues como para también tener en cierta medida restricciones y límites conforme al cómo actúan estas empresas que vienen y nos ofrecen este tipo de tecnologías, ¿no? Tratando de brindar protección a nuestros ciudadanos, a toda la sociedad que compone el consumo y también la provisión de datos, pero también blindando un poco las dinámicas gubernamentales que también tenemos en nuestras propias realidades. Por otra parte, entendiendo que no podemos competir como tal con la creación de estos modelos de inteligencia artificial, nosotros como naciones podemos enfocarnos también en la regulación de la implementación, un poco lo que venía diciendo, impulsando tecnologías abiertas aceptadas adaptadas a propios idiomas, ¿no? Tal vez sí generar este tipo de dinámicas de traslado y transferencia de conocimiento creada por los polos más imperantes o importantes que generan estas inteligencias artificiales, pero sí con base a nuestra propia experiencia, también con nuestros propios recursos humanos y la generación también de marcos y diseños institucionales que fomenten este tipo de generación de personas que puedan trabajar en ello, pues sí poder adaptar con base en lo que tenemos ya provisto desde el norte global, pues nuestra propia experiencia y nuestras propias tecnologías adaptadas de inteligencia artificial. Y finalmente yo creo que algo que se discute mucho en este espacio, en el espacio que tú presides en este canal, es también el fomento a la participación de foros internacionales sobre la gobernanza algorítmica. Ayudaría a evitar que los lineamientos globales de la inteligencia artificial se conviertan únicamente en un juego exclusivo para las naciones más desarrolladas, ¿no? Y que también tengamos cabida en esta voz y tal vez voto, es lo deseable, en cómo es que podremos llegar a incidir en esta tecnología que llegó para quedarse al final de cuentas, ¿no? No solamente en cuestiones del diario, sino que también en cuestiones, como tú lo decías, en computación cuántica y en el desarrollo también, por ejemplo, de nuevas tecnologías que, por ejemplo, recientemente se implementaron para la nueva misión de Artemis 2 que salió al espacio hace algunos días, ¿no? Sí, claro que sí, pones muchas ideas sobre la mesa que yo creo que son tan interesantes que aplican a distintos temas geopolíticos, incluso más allá del de la inteligencia artificial, la forma en la que tú, de acuerdo con la posición en la que te encuentras en términos geográficos, en términos democráticos, pues vas a formar un sistema de alianzas. Y en efecto, ¿no? Yo que he estado revisando muchos estos temas, es bastante frecuente que el sur global busque aliarse con el mismo sur global y sin embargo a Ujú. veces las condiciones particulares de cada uno de los países, y creo que México precisamente es un muy buen ejemplo, hacen que incluso a veces lo que la decisión más conveniente sea una alianza con precisamente estos actores que son los que están detentando la infraestructura y los avances más de vanguardia en la materia, pues México ha buscado históricamente, por lo menos en los últimos años, también vincularse muchísimo. Por supuesto, no le ha gustado tanto a los otros latinoamericanos, pero con los Estados Unidos y también con Canadá. Y interesantísimo también lo que nos dices, ¿no? Pues hay que mejorar la accesibilidad a la inteligencia artificial,
reducir sus riesgos de acuerdo con un entorno particular y, pues por supuesto, pensar también en los distintos lenguajes que se llegan a manejar y en los usos que corresponden pues a países que a lo mejor como México tiene una industria vinculada con la manufactura, con la producción de automóviles, que a lo mejor se podría impulsar a lo mejor en esta materia, ¿no? Se me ocurre por ahí, aunque también podría haber una fuerte pérdida de empleos, ¿no? Entonces, también te iba a decir, así como hay distintos actores estatales, pues también hay actores de carácter privado, ¿no? Hay Ujú, actores del sector empresarial que son los que precisamente habiendo sido uno de los líderes y no el principal líder, los Estados Unidos con su modelo capitalista, pues también son estas empresas las que detentan muchas veces el poder, ¿no? Entonces, ujú, precisamente porque todos tenemos un rol y a veces podemos tener múltiples roles. ¿Quién debería ujú. tener más poder a la hora de definir los límites de la inteligencia artificial y al mismo tiempo de impulsarla en los temas necesarios a nivel global? ¿Serán los estados? ¿Serán las empresas tecnológicas o los organismos internacionales que últimamente con la ley de la selva están muy reducidos? Sí, claro. Digo, a lo mejor mi respuesta en mí es, puede tomarse a que yo soy muy optimista, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a este tema, como en múltiples otros, el poder de desarrollo de la IA no debería recaer, digamos, solamente en ninguno de estos actores de manera aislada, ¿no? Ya sean los estados, los organismos internacionales o la propia sociedad civil, ¿no? Sino que tendríamos que tratar de empezar a ver no solamente de, por ejemplo, si a lo mejor las corporaciones que manejan este tipo de IA, pues sí son de los principales o de alguna manera los más importantes, porque precisamente son quienes nos provean de este tipo de tecnologías. Yo quiero verlo de manera un poco más, digamos, eh, buena, creando modelos de gobernanza de múltiples partes interesadas, ¿no? En donde tanto las corporaciones como los estados y los organismos internacionales y la sociedad civil puedan llegar a cooperar y tratar de tener, si bien no a manera de partes iguales, una predominancia sobre el tema, sí de manera equitativa o de manera justa en cuanto a las áreas de su competencia, ¿no? Por ejemplo, las corporaciones hoy en día, que son las empresas transnacionales de tecnología, pues tienen presupuestos de investigación científica, infraestructuras en los servidores y un volumen de datos que superen las capacidades de la gran mayoría de los estados, ¿no? Que soberanos incluso, pues bueno, como y veníamos manejando con los estados del sur global, ¿no? Sin embargo, pues, a pesar de que actúan de facto como soberanos digitales, dejar del poder exclusivamente a este tipo de actores subordina el bienestar público y los derechos humanos a la lógica incesante del lucro comercial y su uso instrumental, ¿no? Una lógica muy capitalista de mercado que pues bueno, hemos estado viendo, al menos actualmente, que no solamente en este tipo de temas, sino que también, por ejemplo, en cuestiones armamentísticas, pues también es una imperante que las empresas empiecen a no solamente ver por qué lado, por qué lado pujar y cuál es el lado correcto, ¿no? Sino que buscan más el lucro comercial. Por otra parte, los estados, pues bueno, al ser los depositarios de la legitimidad democrática, pues tienen la responsabilidad de proteger el interés público y regular los impactos del mercado laboral y la privacidad con el uso de los datos e información que nosotros como consumidores y también como generadores de estos datos les proveemos a las empresas o a las corporaciones que tienen que ver mucho con la generación de estas tecnologías. No obstante, un control estatal excesivo o una sobreregulación puede derivar también en un autoritarismo digital
o una vigilancia masiva como esta idea del gran hermano de George Orwell, como ocurre cuando la racionalidad gubernamental prioriza el control absoluto sobre la libertad individual. Es ahí en donde, digamos, ponemos en entredicho qué tanto la IA llega como tecnología para incidir en procesos individuales, como individuos en nuestras propias consultas del diario o de manera profesional y demás, a qué tanto nos pueden llegar a regular e incidir en nuestros diseños cognitivos como comunidad, ¿no? Si es que nos están implementando o implantando, influenciando en nuestra forma de tomar decisiones o no, que ese es otro tipo de discusión un poco más profunda que esperemos podamos traer al espacio en alguna otra ocasión. Por otra parte, en cuanto a los organismos internacionales y los actores de la sociedad civil, pues también deberían de actuar como árbitros éticos, sí, y en los espacios, digamos, en donde se desarrolla este tipo de debate sobre el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, tanto unos como otros, de manera supranacional como del lado de la sociedad civil, estos actores tienen la gran tarea de recordar que el fin último de la técnico, de la tecnología, que debe de ser la emancipación humana y también la preservación del planeta, no una mera acumulación de poder o de capital que solamente tiene que ver pues con algunos pocos, ¿no? Sino que también tenemos que mirar a que la ciencia y la tecnología, al menos la inteligencia artificial, tenga que venir a ayudarnos como a resolver grandes problemas sociales y también ambientales. En este sentido, pues el gran desafío, yo podría concluir, es generar este equilibrio, ¿no? En donde los estados propongan las reglas del juego democrático, las corporaciones aporten el dinamismo de la innovación bajo un esquema de estricta de rendición de cuentas, y los organismos internacionales también garanticen que los beneficios de la inteligencia artificial se distribuyan de manera equitativa a escala global para evitar que existan este tipo de brechas geopolíticas y, digamos, se generen tensiones irreversibles en el desarrollo, digamos, de uno de cada polo. Pues ahí están sobre la mesa ahora sí que las sugerencias y también, lamentablemente, quiero terminar hablando un poco de las complicaciones. Y disculpa, Chema, yo sé que dices hay que ser optimista. Yo también soy muy optimista. Yo creo que estos cambios de la inteligencia artificial van a, van a ser muy, muy buenos. Sin embargo, no necesariamente me imagino una gráfica que vaya completamente para arriba sin fallos, ¿no? Me imagino más bien que habrá bajones, habrá subidas. Entre otras razones, porque como comentas tú, si bien los estados debiesen ser los que tienen la legitimidad democrática, en estos tiempos pues también estamos en un momento de reversión democrática y muchos estados no tienen de esta legitimidad nada o muy poca, ¿no? Ujú, Los organismos internacionales se han visto fuertemente rebasados, no solamente porque no han podido detentar legitimidad, sino porque no han podido tener este poder que muchas veces sí tienen los estados en cuanto a que no lo quieren delegar los estados ujú, mismos. Y un sector privado que está impulsando el desarrollo de estas tecnologías, pero que a final de cuentas tampoco están seguros de lo que están haciendo en cuanto a que están enfrascados en una competencia que no necesariamente ha tenido los mayores réditos financieros y algunos hablan incluso de una burbuja en la materia en donde pues están esforzándose tanto por avanzarla rápido y por ganarle a los demás que a lo mejor no todas sus decisiones son económicamente responsables. No lo sé. ujú. Entonces, ahí está el desafío, ahí están las propuestas que nos dejó José María, pues precisamente para que nosotros tratemos de atender este desafío. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, lo agradezco muchísimo. No sé si quieres dar un comentario final para despedirnos del público que nos está escuchando. No, pues muchísimas gracias antes que nada, Emi, por este espacio, por tratar de aquí debatir sobre la inteligencia artificial, que yo creo que independientemente sobre el calado que tiene este tema, es muy importante empezar a nosotros como usuarios y también como actores conscientes
que empiezan a ver este tipo de dinámicas en el torneo geopolítico, que no estamos exentos a que el simple uso o simple consulta que podamos llegar a tener sobre, como lo venía diciendo, ¿no? La elaboración de una receta de cocina, incluso ver la probabilidad de los resultados deportivos de tu equipo y deporte favoritos, ¿no? Sino que también hay que pensar en cómo es que este tipo de tecnologías también nos pueden, si bien favorecer para ayudar a resolver problemáticas sociales y también cuestiones medioambientales, tienen sus implicaciones que detrás de ellos existen corporaciones, estados y también regiones del mundo que tienen mucho interés, no solamente en este tipo de consultas tan simples como los estábamos viniendo diciendo, ¿no? Sino que también constituyen un nuevo polo, un nuevo cúspide de poder en la que los estados actualmente se están apresurando para ver quién ostenta o quién no ostenta, digamos, el liderato en el mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien todavía no estamos en un escenario en donde la inteligencia artificial llegue y suplante la generación de conocimiento científico y técnico en la academia, por ejemplo, o en la toma de decisiones formales dentro de un ente gubernamental, y tampoco en las cuestiones operativas en trabajos que ya empezamos a ver desplazados, pues es importante empezar a pensar cómo podemos regular, cómo podemos utilizar y cuál es el uso ético que le debemos dar a este tipo de tecnologías, ¿no? Claro que sí, finalmente estamos en terreno inexplorado, en uno de los temas más complejos y más amplios. Y a mí, ¿qué más me gustaría que poder abordar todos y cada uno de estos temas, tanto el ético como los debates más polémicos al respecto? Pero no nos alcanza un solo video, lamentablemente. Entonces, justo por esa razón, vamos a tener que estar con Chema próximamente para platicarles más de este y muchos otros temas. Pero de momento lo vamos a dejar hasta aquí. Yo soy Emiliano, estamos con José María. Esto es Geopolítica. Hasta la próxima.